La ofensiva rusa en Sami acaba de colapsar. Y ese colapso ha revelado lo mal equipadas que están las fuerzas del presidente ruso Vladimir Putin, ya que sus soldados se han visto obligados a huir de la región ucraniana en scooters. Sí, scooters. Mientras la ofensiva de Putin en la vital región fronteriza queda en ruinas, ahora tiene que afrontar un simple hecho: su ejército puede no tener el equipamiento necesario para completar su supuesta operación militar especial. El 2 de abril, Euromaidan Press informó sobre la última ofensiva rusa en territorio ucraniano. ¿El objetivo? Sami. La región se encuentra en la frontera entre Rusia y Ucrania y es adyacente a Kursk, que Ucrania contrainvadió en agosto de 2024. Mientras continúan los combates en Kursk, Euromaidan Press dice que ahora hay soldados caídos apilados a lo largo de la frontera. ¿Por qué importa esto? Rusia ha pasado los últimos meses tratando de recuperar Kursk. Sami es un objetivo secundario. Putin cree que recuperar Kursk le da una ruta hacia la región ucraniana, brindándole la oportunidad de capturar otra porción de territorio que no pertenece a su país. Pero Ucrania tiene otras ideas, como vemos en el asalto ruso más reciente. Todo comenzó con una jugada rusa. Mientras las fuerzas de Putin atacaban a los soldados ucranianos en Kursk, lograron forzar una retirada hacia Sami. Eso es una buena noticia para Rusia, ya que significa que Putin ha recuperado un pequeño trozo de territorio que sus fuerzas perdieron en agosto. El problema es que Putin quería más. Cuando las fuerzas de Ucrania se retiraron de Kursk, los soldados rusos siguieron intentando un asalto directo contra el contingente que huía. Pero los soldados ucranianos no estaban huyendo, sino retirándose a nuevas posiciones defensivas. Ucrania estableció una serie de líneas de repliegue en los pueblos de Ruevanshchina y Gogohlevka, que planeaban usar para completar una retirada total. Rusia atacó. Y lo que siguió fue una batalla de 3 días centrada en el primer pueblo que empantanó a las fuerzas de Rusia en combates cuando se suponía que debían estar asaltando Sami. Un ataque directo no era posible, según Euromaidan Press. Así que las fuerzas de Rusia adoptaron un enfoque diferente. En lugar de luchar contra Ucrania en Ruvanshchina, decidieron tratar de rodear a las tropas ucranianas que se retiraban alrededor de la frontera de Kursk y Sami. Hicieron esto a pesar de que la mayoría de las fuerzas de Ucrania se habían retirado con éxito de la región después de forzar a Rusia a una lucha de 3 días. Aún así, eso suena como una buena noticia para Rusia, al menos en la superficie. Claro, las fuerzas de Putin habían perdido el rastro de la mayoría de los soldados ucranianos que perseguían. Pero la estrategia de cerco al menos les permitiría destruir una parte de ese contingente. Mejor aún, con la mayoría de los ucranianos retirados con éxito, la batalla en Sami vería un número masivo de tropas rusas enfrentándose a fuerzas ucranianas agotadas. Una victoria rusa, por pequeña que fuera, parecía estar en el horizonte. Para asegurar esa victoria, Rusia decidió avanzar hacia la propia región de Sami, centrando su atención en los territorios de Vasievka y Novenkai. La lógica rusa era sólida. Tomar esas dos ubicaciones pondría a sus tropas en la posición perfecta para controlar la carretera que conecta Sami con Suuta, dándoles una línea directa de fuego que podrían enfocar en las fuerzas ucranianas en retirada. Esa carretera también es una importante línea de suministro ucraniana, particularmente para las fuerzas del país en el noreste, lo que significa que la batalla sería una victoria logística masiva para Rusia. Al asegurar la carretera, Rusia completaría su cerco de los ucranianos que salían de Kursk, lo que potencialmente permitiría algunas capturas o la eliminación de esas fuerzas. Sin embargo, eso no es lo que sucedió. La incursión de Rusia en Sami resultó en pérdidas tan severas que se vio obligada a retirarse de la ofensiva. ¿Y la parte más humillante para Putin? Algunos de sus soldados fueron capturados en video huyendo por sus vidas en scooters. Lo que plantea una pregunta seria: ¿cómo logró Rusia estropear tan mal este ataque a Sami? La respuesta está en la región de Kursk que mencionamos anteriormente. Después de que Ucrania invadiera ese territorio ruso en agosto de 2024, Putin pasó varios meses construyendo una fuerza de combate que sería capaz de expulsar a los ucranianos. Para noviembre de 2024, Rusia había concentrado 50.000 tropas en la región, alrededor de 5 veces más que los 11.000 que Putin había estacionado en el territorio antes de que Ucrania atacara. Entre esos 50.000 soldados había alrededor de 10.000 tropas que Rusia había recibido como parte de su pacto de defensa cooperativa con Corea del Norte. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky describió la situación en ese momento, afirmando: «Nuestros hombres están conteniendo 50.000 miembros del personal del ejército ocupante que, debido a la operación de Kursk,
no pueden ser desplegados en otras direcciones ofensivas rusas en nuestro territorio. Eso fue una victoria en sí misma para Ucrania. Obligar a Putin a dedicar tantos de sus soldados a Kursk significaba que las fuerzas de Zelensky habían aliviado con éxito la presión en otros lugares. Sin embargo, también significa que sus soldados en Kursk enfrentaban una amenaza aterradora. Durante los últimos meses, la contraofensiva de Putin en Kursk ha estado funcionando. Para el 13 de marzo, el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que había recuperado alrededor de 100 millas cuadradas de las 450 millas cuadradas que Ucrania capturó inicialmente, junto con un par de docenas de asentamientos. A medida que avanzamos más profundamente en marzo y entramos en abril, Rusia ha recuperado la mayor parte de la región, centrándose en Sudzha. Todo esto debería haber sido una gran noticia para Putin. Recuperar Kursk podría preparar el escenario para que lanzara su propia invasión transfronteriza hacia Sami. Eso es precisamente lo que ha estado tratando de hacer, siendo la ofensiva de principios de abril solo un ejemplo. Sin embargo, las fuerzas de Putin enfrentaron un problema que finalmente llevó a su desaparición en Sami. Euromaidan Press revela que la fuerza contraofensiva de 50.000 efectivos en Kursk puede haber sido mayormente exitosa. Sin embargo, ese éxito tuvo un costo masivo. Las estimaciones actuales sugieren que Rusia ha perdido 55.000 soldados en sus intentos de recuperar su región, que son 5.000 más que los 50.000 que Putin inicialmente dedicó a la tarea. Eso nos dice que los intentos de Rusia de recuperar Kursk han sido lentos y han visto a Putin emplear las mismas tácticas de picadora de carne vistas en Ucrania. Esos 55.000 soldados se perdieron en 7 meses y medio de combate, creando una tasa mensual de bajas de alrededor de 7.300 tropas rusas solo en Kursk. La situación en la región se puso tan mal que Putin se vio obligado a mover un gran número de reservas rusas al territorio, incluidos soldados previamente heridos, solo para mantener sus asaltos de olas humanas. Y empeora para Rusia en Kursk. Además de perder de alguna manera más soldados de los que Putin inicialmente comprometió, la contraofensiva de Kursk le ha costado a Rusia hasta 2.100 de sus vehículos militares, incluidos 750 vehículos blindados de transporte de personal, tanques y vehículos de combate de infantería. Eso está muy bien. Pero a estas alturas, probablemente te estés haciendo una pregunta: ¿qué tiene que ver todo esto con el reciente fracaso de Rusia en Sami? La respuesta es que perder 55.000 tropas en Kursk supuso un enorme desgaste para las reservas ya agotadas que Putin estacionó en la región. Con Rusia ahora finalmente controlando la mayor parte de Kursk y sintiéndose lista para atacar Sami, son esas reservas agotadas las que están en las líneas del frente y encargadas de la ofensiva. Se desconoce cuántos soldados tiene Putin a su disposición en el noreste de Ucrania, y menos aún cuántos están listos para el combate. Sin embargo, el intento de ofensiva en Sami nos muestra lo agotadora que ha sido la lucha en Kursk. Las imágenes geolocalizadas de la ofensiva muestran que Rusia prácticamente se ha quedado sin vehículos blindados en la región de Sami. En las imágenes, vemos lo que parecen ser 19 scooters y quads circulando al descubierto por un campo de Sami. ¿Cómo vemos a esos soldados en scooters? Un dron de reconocimiento ucraniano los está siguiendo mientras circulan. Junto con las tropas en scooter, Rusia también estaba enviando a sus soldados a atacar Sami en vehículos civiles y, en algunos casos, incluso a pie. El objetivo de Putin era abrumar las defensas de Ucrania en Sami, como ha tratado de hacer tantas veces antes, completando así el cerco y tomando el control de la carretera que mencionamos anteriormente. Sin embargo, confiar en el puro número no funciona cuando esos números están agotados y los pocos soldados que quedan están siendo forzados a la batalla sin protección. A medida que continúan las imágenes, comenzamos a ver ataques ucranianos. Ucrania pudo aprovechar su artillería para atacar los scooters rusos, devastando algunos y obligando al resto a alejarse del asalto a Sami. Por supuesto, Ucrania también tiene sus drones en el caso. Lanzó oleadas constantes de ellos para enfrentarse a las tropas rusas sin blindaje, abatiendo a docenas mientras frenaban a esos soldados antes de que llegaran a las regiones de Sami que Putin pretendía tomar. La conclusión de esta ofensiva rusa fallida es clara. El plan de Putin ahora es evidente. Quiere usar Kursk como punto de lanzamiento para tomar Sami y está intentando rodear a los soldados ucranianos que se retiran de Kursk en el proceso. Ambas son estrategias sólidas. El problema de Rusia es que carece del equipo adecuado para llevar a cabo los planes de Putin. Eso ha permitido a Ucrania sacar más soldados de los que Rusia quería de Kursk, con esos soldados ahora estacionados en y alrededor de Sami para repeler los avances de Rusia. Como dice Euromaidan Press,
La infantería rusa muerta que se acumula en los accesos y bosques que conducen a Sami hace que la perspectiva de cualquier ofensiva rusa a gran escala en territorio ucraniano sea cada vez más inviable. En otras palabras, Putin no va a tomar Sami en el corto plazo. ¿Pero significa eso que va a desviar su atención de la región? No. Aunque la ofensiva de cerco fracasó dramáticamente al tiempo que exponía lo mal equipadas que están realmente las fuerzas de Rusia que salen de Kursk, Putin ha pasado las últimas semanas golpeando la región ucraniana. Por ejemplo, el 24 de marzo, Rusia lanzó un terrible ataque con misiles contra Sami que hirió a 94 civiles, 23 de ellos niños, según el ayuntamiento de Sami. El ataque de Rusia tuvo como objetivo infraestructuras y edificios residenciales en Sami, lo que provocó daños en 30 edificios de gran altura, 15 casas particulares y un número no especificado de almacenes, instalaciones médicas y oficinas. Esos ataques se produjeron mientras Estados Unidos, Ucrania y Rusia negocian los términos de un alto el fuego temporal que supuestamente impediría los ataques contra infraestructuras energéticas durante 30 días, lo que demuestra que Putin quiere capturar Sami antes de que entre en vigor ese alto el fuego. Suponiendo que alguna vez lo haga. Cada día como este, cada noche bajo los misiles y drones rusos, cada día de esta guerra trae pérdida, dolor y destrucción que Ucrania nunca quiso, dijo Zelensky tras el ataque a Sami del 24 de marzo. La guerra fue traída desde Rusia, y es hacia Rusia donde debe ser empujada la guerra. Ellos deben ser los obligados a la paz. Ellos son los que deben ser presionados para garantizar la seguridad. Putin no parece capaz de ceder. El 29 de marzo, que es aproximadamente cuando sus tropas de Kursk estaban comenzando su fallido intento de cortar a los soldados ucranianos en retirada, Rusia afirmó haber capturado el pueblo de Oreselevka. Ubicado en la frontera que Sami comparte con Rusia, el pueblo es pequeño, con una población de solo 60 personas. Sin embargo, está ubicado a solo 18 millas del centro regional de Sami, lo que sugiere que podría servir como punto de lanzamiento para futuros asaltos a la región. Al menos, podría serlo si Putin tuviera las reservas para organizar esos asaltos. Hoy, 3 de abril, no ha sido menos devastador para Sami. Según el Centro de Medios de Crisis de Ucrania, Rusia arrojó casi 50 bombas planeadoras sobre la región en las últimas 24 horas. Estas bombas, que se fabrican añadiendo un kit especial de alas a las bombas tontas FAB de la era soviética de Rusia, han bombardeado a Ucrania durante gran parte de la guerra. La naturaleza sistemática y constante de los ataques rusos indica claramente que Moscú desprecia los esfuerzos diplomáticos de los socios. Putin ni siquiera quiere asegurar un alto el fuego parcial. Lo que se necesita es una presión nueva y tangible sobre Rusia para poner esta guerra en un camino hacia su fin, dijo Zelensky al anunciar las cifras de las bombas planeadoras. Pero incluso cuando Putin pudo haberse regocijado en esta campaña de bombardeos, sus fuerzas enfrentaron más malas noticias. Más allá de ser humillados por el incidente del scooter, perdieron 122 unidades de artillería el mismo día que Rusia lanzó sus bombas planeadoras sobre Sami. Para contextualizar, eso es aproximadamente la mitad de la artillería que el Reino Unido tiene en todo su arsenal. Estos ataques rusos nos muestran que la ofensiva fallida en Sami probablemente no será un hecho aislado. Sí, Rusia logró capturar un pequeño pueblo en las últimas semanas. Sin embargo, cuando intentó un gran ataque terrestre, sus fuerzas fueron diezmadas y se vieron obligadas a huir de la batalla en scooters. Eso ha dejado a Putin sin otra opción que seguir disparando misiles y lanzando bombas sobre Sami. Tiene que hacerlo. No tiene más vehículos blindados en la región y sus soldados restantes tienen que atacar Sami a pie o en vehículos que no son adecuados para el propósito. Entonces, ¿qué significa todo esto para Rusia? Por un lado, la ofensiva fallida en Sami destaca el estado desesperado en que se encuentra el ejército de Rusia, especialmente en lo que respecta a su escasez de tanques y vehículos blindados. El 13 de febrero, Newsweek publicó un artículo centrado en un informe reciente del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, OISS. Según el ISS, Rusia perdió 1.400 de sus tanques principales de batalla solo en 2024, junto con alrededor de 3.700 vehículos blindados de transporte de personal, o APC, y vehículos de combate de infantería, o IFV. Combinando los tres y ampliando el alcance a toda la guerra desde febrero de 2022, Rusia ha perdido al menos 14.000 tanques, APC e IFV. Decimos al menos porque la estimación del ISS difiere de las cifras que proporciona Ucrania. Su Ministerio de Finanzas dice que las pérdidas de tanques de Rusia por sí solas han llegado a 10.521 al 3 de abril.
Las pérdidas de vehículos blindados de combate son aproximadamente el doble de esa cifra, actualmente situadas en 21.902. Rusia ha estado contrarrestando estas fuertes pérdidas desde que Putin invadió Ucrania. También en 2024, Rusia logró reacondicionar 1.500 de los tanques principales de batalla que tenía en almacenamiento, junto con 2.800 APC e IFV. El problema que enfrenta Rusia es de dónde vienen esos vehículos. Están en almacenamiento. Eso significa que son viejos, muchos son reliquias de la era soviética, y hay un suministro limitado de ellos. A medida que Rusia agota más tanques y vehículos blindados, como vimos en Kursk, tendrá menos para reacondicionar. Combine eso con la probabilidad de que muchos de los vehículos que tienen almacenamiento estén deteriorados al punto de que no puedan ser reacondicionados y Rusia se precipita de cabeza hacia un problema de blindaje. Ya no tiene suficiente para todos. Peor aún, su tasa de reacondicionamiento, incluso si Rusia logra mantener sus números de 2024, no es lo suficientemente alta para reemplazar completamente los tanques y vehículos blindados que está utilizando en Ucrania. Así es como terminas con situaciones como la de Sami, donde las tropas rusas andan en scooters. Esos soldados no quieren estar expuestos, especialmente cuando saben que los drones y la artillería ucranianos nunca están lejos. Sin embargo, no tienen otra opción porque Putin continúa ordenando asaltos incluso mientras ve cómo se agota el equipo que hace posibles esos asaltos. Según el ISS, es posible que Rusia no tenga suficientes tanques principales de batalla para apoyar sus operaciones ofensivas más allá de 2026. Eso significa que Ucrania necesita resistir por poco menos de 2 años para forzar a Rusia al punto donde haya agotado completamente sus reservas. El ISS evalúa que Rusia no tendrá suficientes tanques principales de batalla para llevar a cabo operaciones ofensivas más allá de principios de 2026 si mantiene el mismo ritmo operativo y sufre las mismas pérdidas que en 2024, afirma el ISS. Eso deja a Putin con 2 opciones. Podría reducir sus ataques contra las posiciones defensivas de Ucrania. Eso le permitiría conservar el suministro de vehículos de Rusia para que pueda durar más allá de 2026, aunque también sacrificaría la presión constante que Rusia ejerce sobre Ucrania. En Sami, por ejemplo, eso significaría una mayor dependencia de los ataques con misiles y bombas planeadoras con menos tropas terrestres disponibles para tomar territorio. Eso equivaldría a una victoria para Ucrania. Menos presión en tierra significa que puede centrarse más intensamente en los asaltos aéreos de Rusia, lo que en última instancia ralentizaría los avances de Putin. O bien, Putin podría continuar sus asaltos al mismo ritmo. Las acciones de Rusia en Sami sugieren que esa es la ruta que Putin seguirá. Y ya hemos visto los resultados. Rusia envía a sus soldados a ataques terrestres sin blindaje, permitiendo que Ucrania los elimine mientras conducen scooters hacia la batalla. Antes del dramático fracaso de Rusia en Sami, Putin ya estaba enviando soldados a atacar Ucrania en ladas en lugar de vehículos blindados. Parece que no va a detenerse, lo que lleva a un segundo problema para el ejército de Rusia. Personas. Putin se está quedando sin ellas. Una gran parte de por qué el ataque a Sami fracasó es que Rusia se quedó sin los soldados que Putin necesitaba para mantener sus asaltos de oleadas humanas. La mayoría de ellos ya habían sido asesinados o heridos en Kursk, dejando solo un contingente débil de reservas para asumir una tarea que probablemente requeriría miles de tropas. Esta situación no se limita a Kursk y Sami. La realidad es que la tasa de bajas de Rusia, particularmente durante el último año de la guerra de Ucrania, ha sido masiva. Rusia ha perdido 915.570 soldados por muerte, lesión o captura desde que Putin lanzó su invasión en febrero de 2022. Una asombrosa cifra de 427.000 de esas bajas, casi la mitad del total, se produjo en 2024, con Rusia ganando poco menos de 1.600 millas cuadradas de territorio ucraniano por ese sacrificio. Esa tasa de pérdidas no ha disminuido a medida que avanzamos más en 2025. Más allá de los 55.000 soldados que Rusia perdió en Kursk, está perdiendo alrededor de 1.500 tropas por día. Como ejemplo, el 27 de marzo perdió 1.670 soldados, y el 31 de marzo tuvo pérdidas ligeramente menores de 1.230. Este tipo de pérdidas simplemente no son sostenibles. Putin espera poder compensarlas con el último reclutamiento militar ruso, que también es el mayor reclutamiento desde que comenzó su supuesta operación militar especial. Putin firmó un decreto a finales de marzo ordenando que 160.000 soldados sean añadidos al ejército ruso. Esos soldados serán reclutados de la ciudadanía regular de Rusia,
lo que significa que requerirán entrenamiento antes de ser desplegados. Es probable que no veamos a ninguno de ellos llegar al campo de batalla hasta el verano. Esos reclutas darán un impulso a Rusia, pero no llegarán lo suficientemente rápido como para permitir que Rusia mantenga la presión que Putin quiere crear en Sami. Para Ucrania, eso significa que va a mantener el control de la región por más tiempo del que Putin quisiera. Además, Putin se verá forzado a realizar más de los ataques de oleadas humanas en scooters y vehículos igualmente inútiles que vimos el 2 de abril, lo que significará más muertes rusas y Ucrania recibiendo un tiempo valioso para reforzar sus fortificaciones en Sami. No te equivoques, Rusia seguirá atacando Sami. Putin continuará disparando misiles, desatando hordas de drones y bombardeando la región con bombas planeadoras. Tiene que hacerlo. No tiene más vehículos blindados en la región y sus soldados restantes tienen que atacar Sami a pie o en vehículos que no son adecuados para el propósito. Así que, ¿qué piensas sobre Rusia fracasando en scooters en Sami? ¿Hay alguna manera de que Putin cambie su estrategia antes de que sus 160.000 reclutas estén listos para la batalla? ¿Importará siquiera dada la situación de los tanques y vehículos blindados de Rusia? ¿Veremos pronto a los soldados rusos pedaleando hacia la batalla en bicicletas? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios y recuerda suscribirte a The Military Show para más actualizaciones sobre la defensa de Sami por parte de Ucrania. Somos una fuente independiente de noticias e información sobre conflictos militares alrededor del mundo, y agradecemos enormemente tu apoyo.